Bien, ya hemos tomado lista, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a hacerlo recordando un poco el tema de la semana pasada. A ver, ¿quién me recuerda cuál fue el tema que tratamos la semana pasada? Un tema medio doloroso, medio espinoso, medio triste para América Latina fue ese tema. Sobre las dictaduras La militares. dictadura. Correcto, muy bien. Las dictaduras militares, ese fue el tema. Y hoy dijimos que vamos a comenzar con haciendo un quizzes respecto a las dictaduras militares. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Les voy a pasar el link para que lo puedan jugar. A ver, lo vamos a hacer una práctica en vivo. Listo, aquí lo vamos a hacer. Lo voy a... Décimo A, estudios sociales. Aquí tenemos... Vamos a ver. Ya, los que ya pueden acceder a la asignación, por favor ingresen. A los demás, si de pronto alguien no tiene, pues la cuenta de Quizzes, aquí le envío el link en el chat de Zoom. Haga clic ahí para que se pueda unir, ¿sí? Si por si acaso le pide código, a ver, dos ya iniciaron. David Mora, Thais Chassi, William Erazo, Cristel Alvarado ya están dentro. Muy bien. Vamos a recordar un poquito el tema de las dictaduras militares porque justamente el tema del día de hoy se enlaza con el tema de la semana pasada y tiene que ver con el paso que se dio de las dictaduras militares hacia la democracia. Porque ustedes se van a preguntar, profesor, ¿y cómo fue que terminaron las dictaduras? Porque era un tormento, era un miedo, un terror que se vivía en ese tiempo en América Latina, miles de desaparecidos, niños, mujeres embarazadas, asesinados, y lo peor es que muchos desaparecieron en manos de las mismas fuerzas del orden público que deberían cuidar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, por eso el tema de la semana pasada se relaciona con el tema de hoy, que trata del paso de las dictaduras a la democracia. Muy bien, únanse por favor, únanse todos. Comenzamos. Únanse, únanse todos por favor para que todos puedan tener su nota en esta actividad. Únanse. Profe, me sale código juego no válido, me sale. Imposible. Tienes que volver a poner, a mí me salió lo mismo. Con todo aquí les paso, miren, este es el código. Usted coloca join quizzes, join my quizzes, joinmyquiz.com. También me sale, profesor. Ingrese nuevamente. Profe, a mí también me salía, pero a lo que vi abajo, casi para terminar, como decir la pantalla, hay una que sale que nos ha asignado un juego. Ah, en la asignación, sí, los que tienen cuenta está asignado como juego ya para toda la clase. Pero no todos, me parece que tienen la cuenta de quizzes. Profe, me sale código no válido. De pronto es porque no tiene la cuenta de quizzes. Al inicio del año la creamos, ¿se acuerdan? Mire, con todo aquí le paso nuevamente el link para que se una luego con el código. Haga clic en ese link que le acabo de enviar y después va a colocar el siguiente código. Ahí está el código, ¿sí? A ver, vamos entonces, le comparto pantalla para poder visualizar el juego. Diga. Ya están 29, está ya la mayoría, muy bien. Listo, empezamos jóvenes, vamos, su mejor esfuerzo. Relacionando el tema de la semana pasada. Diga.
Muy bien, comience por favor, desarrolle el tema.
Ahí pueden ver las posiciones. Bien, la mayoría está avanzando, vamos a ver. Luego vamos a hacer una revisión de estos temas porque veo que han tenido algunos errores. Profesor, ¿Sí? disculpe, ahorita me se me acabó de salir el quiz. ¿Y por qué? No sé, creo que tengo problemas con el internet y antes también se me salió Zoom del celular, así que no sé si es por el internet. Ah, por el internet. Puede ser, puede ser. Y ahí como, sí, ya se me salió. Déjenme ver. Déjenme ver. Sí, no aparece aquí en el... Ah, no, sí aparece, pero tiene resuelto casi la mitad. Sí, pero yo estaba resolviendo y pues se salió. Ujú. Bueno, yo le podría asignar en la tarde de pronto para que lo practique. Si me lo recuerdan los que no lo hicieron en la mañana, escríbanme en la tarde para asignarles nuevamente y lo vuelven a hacer como práctica, como repaso, ¿sí? Ya, ok. Ya. Entonces, porque igual tengo 34 jugadores en el Quizzes, pero son 39. Me parece que son 39 estudiantes, ¿no? Entonces faltarían 5 estudiantes, por ejemplo. Entonces, ahorita voy a escribirles en el grupo para que se acuerden, ¿sí? Bien, vamos a finalizar por ahí Quizzes. Creo que la mayoría ya lo está terminando. Vamos a ver. Sí, la mayoría ya lo ha terminado. Y de paso que vamos a hacer un repaso de estos temas. A ver, vamos a ver las posiciones entonces, a ver cómo quedan. Ahí, a ver. Ahí tenemos las posiciones. A ver. Zaida Jaén en primer lugar, Joel Hidalgo segundo, Lanis Medrano tercero. Y aquí están los puntajes, los aciertos y los errores. Bueno, veo que se han equivocado en algunas. Entonces vamos a revisar esta parte, ¿ya? Como que hacemos un repaso también de estos temas de la materia de la clase pasada. A ver, vamos a chequear las respuestas. A ver, aquí tenemos, lo voy a compartir, ¿ya? Entonces, nos dice un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. Pues mire, aquí tienen que relacionar, aquí habla de modificar la estructura y propiedad de la tierra. Entonces, pues este tipo de leyes que llevaron a cabo sobre todo las dictaduras militares se llama reforma agraria. En un lado fue muy positiva, ¿saben por qué? Porque a los campesinos les repartieron por lo menos un terreno para que puedan sembrar, construir su casita y puedan vivir. Ya que antes de la reforma agraria, jóvenes, solo los dueños de las haciendas eran los dueños de toda la tierra. Y el campesino iba y vivía como un arrimado nomás en esa hacienda, trabajaba día y noche, vivía de lunes a domingo en esa hacienda, pero no tenía nada de esa hacienda que fuera del campesino. Es decir, el campesino no podía construir su casa ni nada por el estilo. Con la reforma agraria, estas leyes, por lo menos eso fue algo positivo en las dictaduras, que al campesino le dieron una partecita de esa tierra para que pueda construir. Eso se llama reforma agraria. ¿Sí? La siguiente dice, en los años 50 y 80 se intensificó la industrialización en América Latina y creció la industria automotriz. Efectivamente, es la que más creció. Sobre todo también, ¿saben por qué, jóvenes? Porque en esos años se dio el boom petrolero. Y usted sabe que el petróleo es la base, la materia básica para que los automóviles y la industria automovilística puedan seguir adelante. Muy bien, lo siguiente, a mediados del siglo XX las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades, claro,
Porque acuérdense que ¿dónde se encuentran las principales empresas y fábricas? ¿En los campos o en las ciudades? En las ciudades. Por esa razón, los campesinos venían del campo, venían a buscar trabajo en las ciudades, porque las haciendas se habían transformado en modernas empresas, ¿sí? Entonces así se produce esta migración. Desde los años 50 América Latina se agudizaron los conflictos sociales, se crearon organizaciones de protesta de trabajadores, campesinos y pobladores, lo que provocó que nacieran las guerrillas. Ahí nacieron, por ejemplo, las guerrillas de las FARC en Colombia, el ELN, que significa Ejército de Liberación Nacional, las FARC, que significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o el M-19, que significa Movimiento 19 de Abril. Son varias guerrillas que al inicio nacieron en América Latina por una causa justa, jóvenes. ¿Saben cuál fue esa causa justa? Fue lograr una mayor justicia social. Es decir, las guerrillas nacieron por una buena causa. Lamentablemente después, en las guerrillas entró la droga, el narcotráfico, y ahí se ha dañado realmente los ideales que perseguían la guerrilla. Bueno, siguiente, la Revolución Cubana surge del movimiento revolucionario llamado 26 de julio, así se llamaba este movimiento revolucionario de Cuba. 26 de julio, grábense ese nombre, ¿sí? Otro, los líderes de la Revolución Cubana fueron, aquí está, esto los vimos en clase, Fidel Castro y Ernesto el Che Guevara, sobre todo, eran los más famosos, los más conocidos. Batista, no, aquí veo que 10 jugadores colocaron Ernesto el Che Guevara, ese sí está bien, ¿no? Pero Batista no, pues Batista era el dictador que el Che Guevara y Fidel Castro derrocó. Entonces Batista no fue un líder de la revolución, más bien fue el dictador al cual derrocaron. El país que estuvo en contra de la revolución cubana fue obviamente Estados Unidos. Ya les dije que para Estados Unidos, antes de la revolución cubana, Cuba era prácticamente como su juego de casino, prácticamente como su prostíbulo, le llamaban así, que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, porque Estados Unidos y los empresarios estadounidenses tenían grandes hoteles y lujosísimos hoteles en Cuba. Tenían también el control de la industria de la caña, por ejemplo, y otras grandes empresas ahí. Entonces, por eso Estados Unidos estuvo en contra de la revolución cubana, y cuando Cuba se rebeló, hizo la revolución, Estados Unidos enseguida le puso sanciones y lo bloqueó. ¿Por qué? Porque no le convenía pues que un país latinoamericano se independice del imperio de Estados Unidos. A Estados Unidos no le convenía, a los cubanos sí, pero lamentablemente hasta ahora los cubanos están sufriendo las consecuencias del bloqueo estadounidense, de las sanciones estadounidenses. La revolución cubana tenía un carácter comunista, muy bien, acuérdense que estaba aliado con la Unión Soviética. Capitalista jamás, jóvenes, capitalistas Estados Unidos. Cuba y la Unión Soviética no, eran ellos comunistas, ¿sí? Cuando los conflictos se agudizaron en los países, las Fuerzas Armadas con apoyo de Estados Unidos organizaron las dictaduras militares. Aquí está lo que hablábamos la semana pasada. Estados Unidos ayudó a Latinoamérica a organizar esas dictaduras que fueron tan terribles. La justificación de los gobiernos militares fue la seguridad nacional. Ellos decían que actuaban y supuestamente controlaban las manifestaciones, pero en realidad desaparecían gente, mataban y asesinaban. Pero ellos decían que era por la seguridad nacional, para que el comunismo no invada América Latina. Es decir, ellos decían, ¿saben qué? El comunismo es malo y los va a matar de hambre, pero nosotros para frenar el comunismo los vamos a matar a balazos. O sea, imagínense la contradicción, lo paradójico, ¿no? Luego, América Latina dominada por las dictaduras, pocos países conservaron sus sistemas constitucionales. El caso más notable es el de Costa Rica. Fue uno de los pocos países jóvenes donde no hubo dictadura, Costa Rica. ¿Sí? En Cuba hubo la dictadura de Batista, acuérdense, por eso Fidel Castro y el Che Guevara lo derrocaron. En Ecuador tuvimos también la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara y el triunvirato y la junta militar. En Colombia también hubo dictadura, en Costa Rica no. Las dictaduras militares rompieron los sistemas constitucionales y cometieron abusos. No todas fueron igual. Es considerada como progresista la del general Guillermo Rodríguez Lara, de Ecuador. Esa fue una de las pocas dictaduras que al menos tuvo algo de progresismo, es decir, que beneficiaba al Estado, al pueblo. Una dictadura militar o golpe de Estado se caracteriza por la ruptura de la democracia. Esa es la principal característica.
porque eso es lo que hace, rompe la democracia. Las dictaduras militares en Latinoamérica adoptaron medidas económicas neoliberales, ¿sí? Nunca socialistas, obviamente. Las dictaduras militares estuvieron en contra de los socialistas, en contra de los comunistas. Por eso sus políticas y medidas económicas eran de tipo neoliberal. ¿Qué significa de tipo neoliberal? Pues que favorecen a los empresarios privados. El retorno a la vida constitucional se produce cuando se eligen gobiernos a través de elecciones. Obviamente, una democracia es cuando el pueblo elige a sus gobernantes, ¿sí? Luego de las dictaduras, las Fuerzas Armadas mantuvieron influencia sobre regímenes, por ello se llamaron democracias dirigidas. Después que se acabaron las dictaduras militares y se eligieron a los presidentes, obviamente con estos presidentes comenzó un poquito a respirar nuevamente la democracia, pero los militares seguían teniendo mucha influencia sobre esos presidentes y sobre esos gobiernos, ¿sí? Tenemos otra. El nombre del presidente que ganó las elecciones para volver la democracia al Ecuador fue Jaime Roldós Aguilera. Con este presidente la democracia vuelve al Ecuador. Siguiente. Los aparatos represivos, prisiones clandestinas, campos de concentración, sistemas de escucha de teléfono eran procedimientos propios de las dictaduras militares. Así es. Luego tenemos, son principios de la democracia, excepto la represión. Obviamente, en la democracia no debería existir represión. Pero ojo, en la verdadera democracia. David Mora, le hago una pregunta. El año pasado, en el paro del mes de octubre, ¿existió represión o no? David Mora. Sí, profe. Sí existió represión. ¿Por parte de quiénes? ¿De quiénes y contra quiénes, David Mora? En el paro de octubre del año pasado. David a la 1, David a las 2, David a las 3. Santiago Pérez, el año pasado, en el mes de octubre, en el paro, ¿existió represión o no? Sí, sí hubo. Joel Hidalgo, bien su respuesta. A ver, Santiago Pérez, ¿quién reprimió a quién? Ya. ¿Quién? Santiago Pérez a la 1. Santiago Pérez a las 2. Santiago Pérez a las 3. Joel Hidalgo ya me escribió acá la respuesta. Muy bien. Los militares y los policías fueron los que reprimieron al pueblo en el paro del año pasado. ¿No se acuerdan las noticias, jóvenes? ¿No se acuerdan las noticias del año pasado? Los policías incluso les sacaron los ojos porque les disparaban a la cara. ¿Se acuerdan de eso? Hubo gente que perdió el ojo, hubo gente que murió y todo. Entonces, bueno, el dictador chileno, nunca se olviden este nombre, jóvenes. Quizá fue el más sangriento de todos, Augusto Pinochet. ¿Y saben cómo murió? Murió en Inglaterra como una blanca palomita inocente, como si hubiera sido inocente de todos los crímenes que hizo. Así de hipócrita, jóvenes, a veces es la justicia, ¿no? Cuando no es verdadera justicia, obviamente. El dictador boliviano se llamó Hugo Banzer. La semana pasada yo les pasé una tablita con los dictadores de América Latina, pues el dictador de Bolivia se llamó Hugo Banzer. Rafael Videla, ¿de qué país fue? De Argentina. Augusto Pinochet, ¿de qué país? De Chile. Guillermo Rodríguez Lara, ¿de qué país? De Ecuador. Y Hugo Banzer, ¿de qué país? De Bolivia. ¿Sí? El dictador argentino, ya les dije, Rafael Videla. Dictador ecuatoriano, ya les dije, Guillermo Rodríguez Lara. Y bueno, pues ahí terminaba este repaso del tema de la semana pasada, ¿sí? Zaida Jaén, dígame, ¿cuál es su apreciación sobre la dictadura? ¿Cuál es su apreciación sobre la dictadura? ¿Es buena, mala? ¿Le gustaría que haya una nueva dictadura? ¿Qué dice usted, Zaida Jaén? Jaén a la 1. Jaén a las 2. Y Jaén a las 3. Nada. José Luis Erazo, ¿cuál es su apreciación de la dictadura? ¿Es buena, mala? ¿Conviene, no conviene? ¿Le gustaría vivir en una dictadura o no? No, de vivir en una dictadura no, porque a veces no sabemos si sería para bien o sería para mal. En general, jóvenes, las dictaduras militares fueron para mal.
Fueron para mal porque castigaron terriblemente al pueblo, incluso desaparecieron gente, fueron violentas, reprimieron las libertades, la democracia. ¿Sí? A ver, vamos a hacer otra pregunta. Vamos a ver, pregunta para... vamos a ver, David Mora ya participó, Santiago Pérez también. Pregunta para Alison Villasís. ¿Cuáles fueron las dictaduras más sangrientas de América Latina? Dígame, profe. ¿Cuáles fueron las dictaduras más sangrientas o los dictadores más sangrientos de América Latina? Recién lo dije, lo expliqué. Villasís a la 1, Villasís a las 2, Villasís a las 3. ¿Quién tiene la respuesta? Augusto Pinochet. Bien, muy bien. Eso acabé de decir. ¿Quién dijo? ¿Quién respondió? Miren, Bien, Ramírez. Abel, muy bien. Augusto Pinochet fue de las dictaduras más sangrientas que tuvo América Latina. Este dictador fue en Chile, vivió en Chile. Bueno, jóvenes, hasta aquí el repaso para enlazar el tema de hoy, pero antes que se nos acabe el tiempo, vamos a volvernos a unir inmediatamente a Zoom, ¿sí? Unámonos nuevamente, por favor.